Lo primero que vamos a describir es la columna torácica o dorsal. Recordaremos que está formada por 12 vértebras y que las nombramos de craneal a caudal como T1, T2, T3, T4 y así sucesivamente hasta T12. Vemos que esta región se relaciona hacia craneal con la columna cervical y hacia caudal con la columna lumbar. El conjunto de la columna torácica adquiere una curvatura que es convexa posterior en el plano sagital y que constituye la cifosis torácica. Además, hay que tener en cuenta que la columna dorsal no está aislada como aparece en la imagen, sino que, como característica fundamental, se articula con las costillas y forma parte de la caja torácica. Las funciones principales de esta caja torácica serán proteger a los órganos principales que tenemos en el tórax, como son el corazón, los pulmones, los grandes vasos y demás órganos mediastínicos, pero además ser punto de anclaje de la cintura escapular, puesto que la clavícula se articula con el esternón, y también anclaje muscular en varios de los puntos de la caja torácica. En esta imagen podemos apreciar que las vértebras dorsales o torácicas poseen todos los elementos que ya hemos estudiado en la vértebra tipo, pero con pequeñas variaciones en la forma y en el tamaño. Así podemos ver, en esta vista lateral, que los pedículos se muestran con una gran escotadura, o que las apófisis espinosas son bastante prominentes y se disponen oblicuas hacia atrás y hacia abajo. En la vista craneal podemos apreciar que el agujero tiene una forma ovalada y es relativamente pequeño. Las apófisis articulares en esta región tienen unas carillas bastante planas y son verticales, de manera que las superiores se van a orientar sobre todo hacia atrás y las inferiores hacia adelante. Pero lo que verdaderamente caracteriza a las vértebras de la región torácica viene dado por su articulación con las costillas. Para ello, dispone de unas carillas articulares en el cuerpo y otras en las apófisis transversas. Antes de describir las carillas, me voy a centrar un poquito en el cuerpo vertebral, que, como se observa en la imagen, es de forma cúbica y tiene un volumen intermedio entre las vértebras de la región cervical y las lumbares. Esto tiene sentido, puesto que dijimos que el tamaño del cuerpo iba aumentando progresivamente de craneal a caudal debido al peso que tiene que soportar las vértebras. Volviendo a las carillas articulares para las costillas, vemos que en la cara lateral del cuerpo, en la parte más cercana a los pedículos, es decir, en la parte más posterior de esta cara lateral, nos encontramos con estas superficies articulares. Son las carillas costales o fositas costales, que servirán para la articulación con la cabeza de las costillas. Si hacemos una ampliación de la imagen, vemos que en la mayoría de las vértebras nos vamos a encontrar dos medias carillas, es decir, dos hemicarillas, ya que las costillas se van a articular con dos cuerpos vertebrales, con el cuerpo vertebral de la vértebra torácica del mismo número que la costilla y con la vértebra superior. Así, si ponemos un ejemplo y vamos a la segunda costilla, vemos que ésta se articulará con el cuerpo de la T2, es decir, de la segunda vértebra torácica, y con T1, con la primera. O si ponemos otro ejemplo, vamos a resaltar la séptima costilla. Esta se va a articular con los cuerpos vertebrales de la T7, la séptima vértebra torácica, y con la T6, la sexta. Sin embargo, en este sentido, tenemos unas vértebras especiales, que son la primera, la décima, la decimoprimera y la decimosegunda, es decir, la 1, la 10, la 11 y la 12. Si nos vamos hacia la primera vértebra, vemos que presenta una carilla completa en la parte más craneal y una hemicarilla caudal. La carilla completa es para la primera costilla y la caudal, la hemicarilla, como hemos visto hace un momento, para la segunda costilla. Acordaros que se articula con el cuerpo de la segunda, pero también con el cuerpo de la primera. Si nos vamos hacia las últimas vértebras, comprobamos que en la décima vértebra solo tendremos una hemicarilla para la décima costilla. Y en las vértebras 11 y 12 respectivamente, tenemos una carilla completa que servirá, cada una de ellas, para articularse con la cabeza de la decimoprimera costilla y la decimosegunda costilla. Voy a aprovechar esta imagen ampliada de las últimas vértebras para explicar otra de las características específicas de las vértebras de esta región. Todas las costillas se articulan a través de su cabeza con el cuerpo vertebral, como acabamos de decir, pero también lo hacen la mayoría de ellas con la apófisis transversa. Y así nos encontramos también una fosita costal en la cara anterior de las apófisis transversas que servirán para articularse con los tubérculos costales. Acordaros, el cuerpo vertebral con la cabeza de la costilla, la apófisis transversa con los tubérculos costales. Estas fositas costales están presentes en todas las vértebras excepto en las dos últimas. Como veis aquí en la imagen, ni en la vértebra 11 ni en la 12, en las apófisis transversas tenemos las carillas o fositas costales. Las vértebras 11 y 12 no tienen estas fositas porque las dos últimas costillas carecen de tubérculo. Esta es una característica que podéis ver en el vídeo de la osteología del tórax donde está bien explicado. Es decir, las dos últimas costillas solo se articulan con el cuerpo vertebral, pero no con la apófisis transversa. Bueno, con esto hemos terminado. Vamos a entrar en lo que es la columna dorsal AP,
La columna dorsal AP obviamente tiene que evaluarse todo el tramo dorsal, es decir, desde T1 hasta T12. Para poder identificar todas las vértebras que componen este tramo, tenemos que buscar primero cuál es T1, ¿ya? Y eso lo vamos a saber por la primera costilla. Recuerden que la primera costilla tiene una especie de forma de C. Aquí no me quedó tan bonita dibujada, pero al identificar la primera costilla podemos determinar cuál es T1 y de esa forma contar hacia inferior las siguientes vértebras hasta llegar a la vértebra T12, que es esa. Yo recomiendo contar de superior a inferior, sin embargo igual pueden contar de inferior a superior, ya que la última vértebra torácica va a tener la última costilla, que es la número 12. Si identifican esa área, también pueden contar de abajo hacia arriba. ¿Por qué recomiendo contar desde arriba hacia abajo? Porque generalmente por un tema de densidad óptica y de superposición de estructuras cuesta un poco más identificar cuál es T12 y su última costilla. Si se dan cuenta, esta región de acá está un poco subexpuesta en comparación a esta región. Y eso es por los órganos que existen en esta región, ya que si pueden observar, este límite sería el límite del diafragma, mientras que hacia acá arriba están los pulmones. Por eso yo siempre he dicho que para tomar esta radiografía es recomendable tomarla en inspiración. De esta forma hacemos que los pulmones se expandan a cabalidad, a totalidad, y nos queda una mejor densidad óptica, pues la densidad pulmonar es diferente a la densidad que existe a nivel del abdomen, ¿ya? Por eso yo recomiendo hacerlo en inspiración. Otra cosa, entonces, vamos a hacer un zoom ahí para determinar mejor la anatomía. Acá pueden ver lo que son los cuerpos vertebrales. Tienen una forma bastante cuadradita, es fácil identificarlos, ¿ya? Y hacia los lados de los cuerpos vertebrales tienen las apófisis transversas, que se van a superponer con el nacimiento de la costilla que acompaña a esa vértebra. Por lo tanto, aquí estaría esta apófisis transversa, pero si continuamos hacia el lado vamos a ver la costilla de esa vértebra. En ambos lados del cuerpo vertebral vamos a identificar de forma circular los pedículos. Ya sabemos que hay dos pedículos por vértebra, un pedículo derecho y un pedículo izquierdo. Y al centro vamos a ver lo que son las apófisis espinosas, ya que en este caso ya no son bífidas, pues pasamos al tramo dorsal, sino que es una apófisis espinosa normal. Eso sería con la anatomía de una columna dorsal AP. Antes de terminar, quiero volver a recalcar la importancia que hay en evaluar la primera costilla. Por eso es importante que ustedes cuando tomen la radiografía se cercioren de que queden al menos 2 dedos sobre el hombro para no cortar esa primera costilla y así tener completamente la primera vértebra. Seguimos entonces ahora con la columna dorsal lateral. La columna dorsal lateral, vamos a partir lo mismo que hemos hecho, que es identificar qué vértebra es qué vértebra. Para eso, esta es un poquito más difícil, pero para eso hay que buscar, acá en este caso, en inferior, cuál es T12. Y T12 va a ser aquella vértebra que tiene la última costilla. En este caso, esa que acabo de marcar es la última costilla. Al determinar eso, podemos decir que esa es T12 y ahí contar hacia arriba. Si se dan cuenta, las primeras vértebras dorsales T1, T2 no se visualizan tan bien. Esto es normal, ya está dentro de lo que es criterio de evaluación. No siempre se evalúa muy bien esa región debido a la superposición que existe con las cabezas humerales y los hombros en general. Esto ocurre de mayor forma en pacientes que son anchos de hombro. Cuando tengan pacientes que son delgaditos y todo, en general lo más probable es que puedan ver absolutamente todas las vértebras. Acá delimité el húmero, la cabeza humeral con su diáfisis, ya que sería esta la cabeza humeral y acá la diáfisis. Y generalmente se ven las dos, tanto el derecho como el izquierdo. En este caso solo pude identificar bien
el lado que está más cercano al receptor de imagen. ¿Cómo yo sé cuál es cuál? Recuerden que lo que está más cerca al receptor de imagen tiene mayor definición, mientras que lo que está más lejos del receptor de imagen se tiende a magnificar. ¿Ya? Esa es un tips para evaluar cuál es cuál. Vamos a continuar haciendo un zoom entonces, y aquí tenemos cuerpos vertebrales más pedículos. Esta proyección sirve para evaluar agujeros de conjunción o foraminales, ¿ya?, que se van a formar entre los pedículos de las vértebras, que serían estos que estoy marcando acá. Esta es la gran diferencia con una columna cervical, porque en la columna cervical, por ejemplo la cervical lateral, nos servía para evaluar articulaciones facetarias, mientras que la cervical oblicua era la que nos servía para ver agujeros de conjunción. Aquí en dorsal se invierten los papeles, es decir, la dorsal lateral me va a ayudar a evaluar los agujeros de conjunción, mientras que la dorsal oblicua me va a demostrar las articulaciones facetarias. Así que ojo con esas cosas para que no se vayan a equivocar. Hacia posterior ahí tendríamos las apófisis espinosas, que tampoco se visualizan tanto debido a la superposición que existe con las costillas. Y aquí viene un tema importante. Para la dorsal lateral también corre esto de la inclinación y rotación con respecto a la superposición de bordes. Es exactamente lo mismo. Es decir, este es mi borde posterior vertebral, este es mi borde anterior vertebral, y si yo veo un doble borde en el sentido antero-posterior, ya que esto es anterior y esto es posterior, quiere decir que está rotado. Mientras que si yo veo un doble borde en sentido superinferior, quiere decir que está inclinado. Lo importante aquí es evaluar que la vértebra esté lateral. Es lo mismo que les decía antes. Aquí un criterio de evaluación dice que las costillas también tienen que estar superpuestas y no siempre se va a cumplir. Lo que tenemos que verificar acá es que la vértebra esté totalmente lateral. Si la superposición de costillas no se hace al 100%, no importa, mientras que la vértebra esté lateral. Aquí yo marqué, por ejemplo, algunas costillas que se superponen, y por eso yo les decía también que a veces las apófisis espinosas no se pueden evaluar bien debido a la superposición de estructuras que existen en el tramo. Recuerden también lo que yo les comenté de evaluar en la radiografía AP si existe alguna desviación hacia lateral de la columna vertebral, para que recuerden qué lado se debe apoyar al receptor de imagen y de esa forma obtener una radiografía lateral que tenga perfectamente abiertos los espacios intervertebrales, que serían los que están entre medio aquí, ahí, etc. Y para finalizar, esta es una dorsal oblicua, esta es una oblicua posterior derecha. Yo sé que es posterior derecha porque esto es anterior y esto es posterior, y el paciente en teoría está mirando hacia anterior. Es lo mismo que en cervical, ¿ya? Esta proyección no ahondé más en anatomía porque no es tan relevante, ya no se utiliza mucho, ¿ya? Lo importante nomás es que la reconozcan y que sepan que ahí donde yo marqué esa línea están las articulaciones facetarias. Y eso es lo que se tiene que identificar en esta radiografía. Por acá podemos ver pedículos y apófisis transversas también, que están superpuestas, ¿ya? Pero lo importante es que aquí están todas las articulaciones facetarias de las vértebras dorsales. Si continuamos ahora, acá hay una comparación entre una oblicua posterior derecha y una oblicua posterior izquierda. Para efectos de la clase yo utilicé la misma radiografía, la di vuelta nomás, para que puedan entender esto. Y como pueden ver, lo importante aquí es que la oblicua posterior derecha, el paciente mira hacia la derecha, y en la oblicua posterior izquierda, el paciente mira hacia la izquierda. Con respecto a las oblicuas anteriores, ocurre lo mismo que en cervical, que la oblicua anterior izquierda va a ser que el paciente mira hacia la derecha, mientras que en la oblicua anterior derecha el paciente mira hacia la izquierda, ¿ya? ¿Qué otra cosa más es importante? Que en una oblicua posterior derecha vemos articulaciones facetarias izquierdas. En una oblicua posterior izquierda vemos articulaciones facetarias derechas. Mientras que en la oblicua anterior izquierda
vemos articulaciones facetarias izquierdas y en la oblicua anterior derecha vemos articulaciones facetarias derechas, ¿ya? Por eso la oblicua posterior derecha y la oblicua anterior izquierda se visualizan prácticamente iguales, y si ahondamos un poco más, la única forma de tratar de determinar cuál es cuál es empezar a evaluar estructuras que se magnifiquen y otras que estén mejor definidas, pero la verdad que eso no es tan relevante, ya que generalmente cuando nosotros vemos estas radiografías se asumen que se tomaron de forma posterior porque es la forma más común de tomarlas. Las anteriores prácticamente ya no se toman. Y como les dije también, las proyecciones oblicuas de columna dorsal casi que ni las tomamos. Es muy raro que se hagan, ¿ya? Espero que con esto haya quedado un poco mejor saldada la duda que me habían planteado. Y antes que se me olvide, vamos a retroceder un poquito. Vamos a volver a columna dorsal AP. Recuerden que el tramo dorsal, las vértebras que son cérvico-dorsales tienen menor densidad que las vértebras que son dorsolumbares. Por eso a veces se usan filtros de compensación en cuña para aumentar la densidad de esta región. En comparación, en la lateral no se usan filtros de compensación en cuña porque los hombros, al superponerse, funcionan como un filtro natural. De hecho, si se dan cuenta, aquí aumenta mucho la captación, o sea, la absorción de rayos, y por eso se ve un poco más subexpuesto acá y subexpuesto acá que en este sector. Recuerden que esa es la importancia de tomarlas en inspiración. Ya se ve mucho mejor en cuanto a densidad óptica. Y bueno, eso sería todo, chicos. Espero que haya quedado un poquito más claro lo que es anatomía. Cualquier duda o algo me la pueden hacer llegar y estamos hablando.